Hola, bienvenidos al Checkpoint semanal. Toma tu respiro, recupera la vida y agarra todo lo que necesites para seguir. Yo soy Esteban. Yo soy Razón. Y estas son las noticias más importantes del universo gamer. Madden NFL 15 predijo con exactitud el resultado del Super Bowl 49, dando como ganadores a los New England Patriots sobre los Seattle Seahawks 28-24. Y estuvo muy cerca de acertar el número de touchdowns, yardas recorridas y pases capturados. Lo que nada ni nadie puede haber predicho es que Katy Perry saldría vestida de Pokémon en el halftime show. Según un reporte de Wall Street Journal, Netflix está planeando hacer una serie de Legend of Zelda. Al parecer, va a ser una especie de Game of Thrones para toda la familia. Pues más le vale que pongan buenos efectos especiales y respeten la historia del juego. Sí, y es con actores reales. ¿Se te olvidó decir eso? Pues discúlpame, Esteban. Ubisoft anunció información sobre el nuevo parche que va a salir para The Crew el 12 de febrero. Básicamente va a mejorar la frame rate de la vista del piloto, mejorará la maniobrabilidad de algunos vehículos y le añade un modo PvP. Sin embargo, todavía no ha anunciado la fecha de estreno del parche que nos devolverá la confianza en Ubisoft. El 17 de febrero saldrá QB Rebooted para PS4, PS3 y PS Vita. Incluirá el clásico de las maquinitas y una versión moderna que presentará hexágonos en lugar de cubos. Parece que por fin Qbert dejará de ser un vagabundo en la Game Central Station de Wreck-It Ralph. Numerosos jugadores del juego de Game of Thrones de Telltale Games en Xbox One han reportado que las decisiones que tomaron en el episodio 1 no se transmiten al episodio 2. En vez de eso, el juego muestra decisiones hechas al azar en el segmento Previously On. Cuando nuestro equipo se comunicó con Telltale Games sobre este asunto, ellos respondieron que no es un error. El juego sabe que ninguna decisión importa realmente, porque todos los protagonistas van a morir. Nintendo anunció el beta de su nuevo Creator Program, en donde los afiliados recibirán entre un 60 y 70% de la comisión correspondiente de YouTube, siempre y cuando sus videos sean aprobados después de una revisión hecha por su personal. ¿Qué? ¿Ahora Nintendo nos pone censura? ¿Y qué nos van a hacer si decimos las cosas malas que hacen, como que su servicio al cliente apesta, o que su política de ventas de juegos digitales es absurda, o que tienen abandonados a Latinoamérica? It's me. Por eso digo que todo está perfecto con Nintendo. Estamos muy satisfechos. Here we go. Es hora del top 5 de la semana. ¿Qué nos tienes, Daniel? Gracias por el pase, Esteban. Yo soy Tíbulo y este es su top 5 de la semana, que le advierto que va a tener varios spoilers. Es sobre los jefes finales más memorables. Número 5. Devil May Cry, música rock, combos increíbles, demonios y la palabra jackpot. En su tercera entrega botaron la casa por la ventana. Al final deberás enfrentar al hermano gemelo Virgil, al cual te ha dado pela por todo el juego. Y la batalla final lo hará nuevamente. Tendrás que hacer dash, combos y tener bastante cuidado. Número 4. En Super Metroid, si crees que te las sabes todas, no sabes nada. Crees que matas a Mother Brain y resucitas. Llegas con un arsenal y lo gastas. Y cuando vas a morir, te rescata un Metroid. Que te recuerdo que lo rescataste en la anterior entrega. Doble spoiler. Bueno, si pegaste una. Al final tendrás que escapar con un conteo regresivo. Número 3. Por fin llegó el momento que tanto esperabas, poder enfrentarte a Sephiroth. A través de esta épica batalla podrás vengar la muerte de Aeris, ¿sí? La misma que no le diste tu finish down. Pelearás con 3 feroces y psicodélicas fases antes de llegar a pelear un mano a mano contra el antagonista más famoso de Final Fantasy. Número 2. Kojima nos trae Metal Gear Solid 4. Excelente historia, excelentes gráficos y un soundtrack que honra sus anteriores entregas. Luego de una tragedia griega que es Metal Gear, por fin te enfrentas a Liquid por última vez en el Arsenal Gear. En esta batalla, llena de nostalgia, emularás los anteriores enfrentamientos de Metal Gear Solid 1 y 3.
para finalmente pelear contra Liquid Ocelot. Número 1. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Esta legendaria entrega, con una historia inolvidable y una impecable jugabilidad, no podía terminar sin dejarte la boca abierta. Luego de vencer en un entretenido juego de tenis a Ganondorf y pensar que habías rescatado por fin a la princesa Zelda, este se transforma en la intimidante criatura Ganon, que lo único que puedes hacer al verlo por primera vez es preguntarte qué diablos es esto. Épica es la palabra que describe esta pelea. Hell yeah. You're pretty good. Pretty good. Eso fue todo por esta semana. Yo soy Esteban Yo soy Lesor. y nos vemos en el próximo checkpoint. The self-destruct sequence Hey. has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has Les been dije que no se activated. metieran con las alambradas de los zombies. Otra vez. ¿Tienen rocket launcher? Lo vamos entonces.